Pues qué bueno que siguen con nosotros, amigos, porque ya llegó, ya está aquí nuestro colaborador de planta, también el doctor Roberto Valdivieso. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Arturo? Buenas noches. Oye, fíjate que en una de las clases que hemos estado tomando del curso de los secretos de la hipnosis, que por cierto, amigos, les comento que el 7 de julio se inicia otro curso de los secretos de la hipnosis y va a ser online, ¿verdad? Así es todavía en online. Ok, perfecto. Entonces, aquí abajo están apareciendo tus datos para que quien esté interesado y mire que créame que está bien, bien requete interesante. En una clase Gracias. Sí, comentaste lo siguiente sí, y quiero que nos platiques de eso. Ya ves que pues acaba de pasar el solsticio de verano, que sí. mucha gente piensa que es el 21 de junio, pero no es el 21 de junio. En este caso entró el domingo a las 23 horas con 32 minutos, si no me equivoco. Pero bueno, Sí. los efectos de luz y sombra, como diría nuestro amigo el maestro Rafael Castillo, se ven al día siguiente. Ahí en Chichén, por ejemplo, que la mitad de la pirámide de Kukulcán se está totalmente iluminada y la otra mitad está totalmente oscura. Bien, pero tú nos platicaste que en el solsticio de verano se habla mucho de los famosos aquelarres. Los aquelarres no son más que una reunión que hacían las personas, específicamente mujeres que se dedicaban a honrar a la naturaleza. Hacían un ritual, pero que tiene mucho de científico y mucho de hipnosis. Así que platícanos, por favor. Bueno, les estaba comentando, bueno, como tú sabes, los aquelarres son una reunión de brujos, brujas, y esa reunión de brujos o brujas, pues no necesariamente tiene que ser como lo platicamos al momento, del lado oscuro, sí, pueden ser del lado de la magia blanca, pueden ser de hechicería, de brujería, etcétera, de todas las cosas que tú puedas imaginar relacionada con ese tipo de prácticas. En esas épocas se vino precisamente lo que estábamos comentando, es el mito acerca de cómo es que ellas decían que volaban en esas escobas, ¿no? Y el modo en que volaban de esas escobas no era precisamente el hecho de que volaran realmente en esas escobas, sino que hacían sus viajes esotéricos, había sus viajes mágicos, como ahorita se encuentra la ayahuasca, el búfalo Arius, todas esas cosas que se llegan a meter alucinógenos, que se llegan a meter a la gente para hacer un viaje esotérico o místico para alcanzar estados alterados de conciencia. Así de esa misma manera hacían esos estados de conciencia, lo conseguían a través de sustancias químicas que había en esa época. Unas las hacían inconsciente y otras las hacían conscientemente. Una de las cosas que se metían, por ejemplo, o que hacían que experimentaran, era a través de la mandrágora o a través de otras sustancias que eran más fácilmente absorbidas a través de las mucosas. Pero encontraron que las dosis demasiado pequeñas o muy estrechas de intoxicación que podrían tener la mandrágora o de algunos de estas sustancias que comentamos, era tan tóxica que pequeñitas partes, con poquito que se pudieran pasar por vía oral, se podían morir y morían, de hecho, muchas de ellas. Muchas de esas personas que morían se quedaban en ese lugar en donde hacían los ritos y pensaban que eran lo que ellas hacían, era que mataban a la gente para que esos ritos se los invocaran al diablo, no al demonio. Pero realmente no era así. Lo que pasa es que se les pasaba la dosis a las personas y se quedaban muertas ahí. Y bueno, ya nadie se quería ser responsable, todos iban a sus casas y para que no los enjuiciaran, pues ahí quedaba el muerto, ¿no? Eh, esas sustancias que se metían, entonces dijeron, bueno, ¿cómo vamos a utilizarlas? Porque son buenas y hacen viajes muy buenos, etcétera, pero ¿cómo lo vamos a utilizar? Entonces empezaron a idear una forma de introducirse a través del cuerpo estas sustancias a través del palo de la escoba, de un palo de escoba, que de ahí viene la parte mágica que se inventa la leyenda de que las brujas volaban en escobas, porque en la punta de la escoba le ponían una especie como de estopa, como un poquito
de trapo para que no le lastimaran, y eso lo impregnaban de esas sustancias. Y eso lo llevaban dentro de sus órganos genitales internos. Entonces, a través de los órganos genitales internos, que es a través de la vagina, se podía absorber sin tanta toxicidad. O sea, sí llegaban a tener cierta toxicidad, sí exageraban la cantidad, pero ya no eran las dosis pequeñitas que tenían que podían matar a la persona, sino ya eran dosis un poco más altas que podían tolerar y que podían liberar con más tiempo, y eso les permitía que su viaje o su estado alterado de conciencia durara más tiempo, y podría durarles desde 8 hasta 12 horas, por ejemplo, ¿no? Que es lo que duraba más o menos la noche, y todavía en el día todavía estaban con eso, con esos efectos. Entonces metían a través del palo de la escoba esa sustancia, y por eso decían que las escobas hacían que la persona se subiera en la escoba y podía volar. Realmente no era eso. Ellas pensaban que a través de la escoba, cuando se metían ese palo, y a través de los muros, ellos podían atravesar muros, podían volar, podían irse lejos. Incluso, de hecho, hasta los sapos utilizaban los sapos y los impregnaban de esas sustancias, o hacían que los sapos también les metieran esas sustancias en el hocico para que estuvieran haciendo algunas alucinaciones. También los propios sapos, algunos morían obviamente, pero también les metían a través de los orificios naturales los sapos, que eran más resistentes a estas sustancias, y los sapos también hacían ciertas cosas que no estaban acostumbrados a hacer, como inflarse demasiado, como ponerse de otros colores, como adquirir tonos de colores moteados, por ejemplo, en la piel, y esto podía hacer que las personas pensaban que estaban embrujados. Realmente no estaban embrujados, era el efecto del veneno que estaban metiéndole las mismas, entre comillas, brujas, que le estaban haciendo que los sapos también tuvieran esos tipos de viajes. Los viajes los podían hacer como un estado hipnótico. Realmente sí es un estado hipnótico también. Y son viajes que se aventaban fuera de su cuerpo, son viajes que se aventaban con seres oscuros. Pues obviamente las personas que estaban viajando con seres oscuros veían seres oscuros. Las personas que estaban con seres de la naturaleza veían a lo mejor al dios Pan, o veían alguna parte no tan agresiva, o veían a los venados, que eran las astas de los venados propiamente. Para ese tipo de personas eran como adoraciones a ese tipo de dioses que tenían astas de venado, y el dios Pan de hecho tiene unas astas que parecen como de ciervo. Entonces esa es la parte que aparentemente está como mística o esotérica de las brujas. También hay otra parte, que es la parte de las brujas de Salem, que es la que te decía, que es la parte que no estaba predestinada para ser así, sino que ellos inconscientemente estaban dentro de los pastizales de centeno del alimento que utilizaban para hacer pan. Y el centeno, como lo utilizaban para hacer pan, en ciertas épocas el centeno llega a producir un cierto hongo que se llama el cornezuelo del centeno, precisamente así se llama, y ese hongo, cuando lo aspiran, puede tener ciertos efectos alucinógenos. Entonces, esas brujas de Salem, cuando estaban en estos pastizales de centeno, hicieron una especie de adoración en la noche a la naturaleza, y empezaron a inhalar ese centeno que estaba en la noche impregnado de ese hongo, y empezaron a tener esas alucinaciones que producen los hongos, como los hongos alucinógenos comunes y corrientes. Y entonces empezaron a danzar en la noche, y danzaban y danzaban y no se paraban. Alguna de las personas por ahí se acercó porque pensaba que algo estaba pasando, vieron la fogata, las denunciaron a tales chicas, y empezaron a hacer una quemazón de esas mismas brujas, de las brujas de Salem, por esta razón, pero no sabían que era causada por el cornezuelo de centeno, que es un hongo precisamente que produce este tipo de alucinaciones, que también es un estado hipnótico, pero ellas se metieron en un estado hipnótico pues sin querer, ¿no? Así es, así fue la realidad. O sea que fue un estado hipnótico inconsciente. Es dentro de lo que es la clasificación de la narcohipnosis, ¿no? Así es. Oye, pero por lo que me describes, bueno, primero hay que aclarar que las brujas, estas que consideradas brujas, no eran más que unas personas que honraban, adoraban a la madre tierra, hay que aclararlo, y que sabían de los movimientos lunares
Es lo que hoy conocemos como la magia Wicca, que es Así es. una magia que se lleva a cabo con las fases lunares y precisamente el solsticio, el equinoccio, etcétera, Con los 4 elementos, todas esas con los cosas, sí. 4 elementos, o sea, que no tenía nada de brujas como el concepto de brujas que tenemos hoy, de que hay brujas, mal, y que te va a matar y que te va a hacer ojo. No, no, no. Sí, Ellas hacían rituales de honrar y venerar a la naturaleza. así es. Y que claro, también usaban estados alterados de conciencia, pues sí, y a lo mejor como eran gente altamente conocedora de la naturaleza, de las raíces, de las hierbas, de todo ese tipo de cosas, porque también curaban con eso. Entonces, Así es. no es precisamente que eran unas pachecas que nada más esperaban el solsticio para pachequearse. No, pero fíjate también que esto me suena muy parecido a una moda, y digo moda entre comillas, que hay ahora entre los jóvenes, principalmente entre las damas, que tú las ves que parece que están pero súper mega alcoholizadas y no tienen aliento alcohólico, pero lo que hacen es meter un tapón de estos que usan para la menstruación en alcohol, en ron, whisky, no sé qué sea, y se lo meten vía vaginal. Así es. También hay absorción a través de vía vaginal, igual el alcohol. Sí. Y de hecho también estaba ahorita pensando cuando tú estabas platicando de todo esto, de la brujería y de todas estas cosas que no debemos de considerar a todas esas personas, si consideráramos, por ejemplo, también brujería, deberíamos de considerar entonces también la parte de Hipócrates, porque en los templos de Hipócrates también se hacía lo mismo. Se hacía una veneración a Hipócrates y estaba el templo de Hipócrates, estaba la estatua de Hipócrates, se ponían hierbas alucinógenas que las aspiraban las personas que estaban alrededor de ese templo y con eso llegaban a curarse, porque alucinaban que las serpientes que tenía la vara de Esculapio bajaban y los mordían o la lamían en sus heridas y los curaban a través de esto. Pues hay muchas cosas que se podría elucubrar que pudieran ser magia o que pudieran ser brujería en toda la historia, pero realmente no son como tal, ¿no? De hecho, otro gran referente es Nostradamus. O sea, ¿Sí? recordemos que Nostradamus era doctor, una, y también era astrólogo, muy importante, pero que cuando él hacía sus famosas predicciones ponía como en una cazuela, en una olla, hierbas, varias hierbas. Yo creo que él sabía perfectamente para qué eran, y entonces luego se cubría la cabeza tapando la cazuela, y él lo que hacía era inhalar estas vaporizaciones, y me supongo que se ponía unos viajes de aquellos que era cuando escribía todo lo que veía, que Sí, se era, metía en un estado muy profundo, de hecho, y de hecho, después de que hacía esa vaporización, observaba la cazuela y observaba la luz de la luna. Él lo hacía a través de la luz de la luna y eso es parte de la fijación ocular que tenemos nosotros, que ya sabemos en la hipnosis, que tenemos que fijar un punto y lo fijaba en esa luz de la luna y ahí empezaba a realizar su inducción hipnótica a través de los olores, de los aromas, a través del ambiente que era oscuro, donde estaba esta persona, a través de la inhalación puede ser que no sé qué hierbas sean, porque no hay realmente una descripción de qué hierbas eran las que utilizaba, pero supongamos que no eran hierbas alucinógenas. Con el simple aroma, con eso ya estaba metiéndose en el efecto hipnótico, ¿no? Como ya hemos visto a través de la historia que la hipnosis mete en muchas personas, incluso Charcot hizo inhalaciones a través de amoníaco, por ejemplo, y eso los metía en estado hipnótico, pues también igual de esta manera podría meterse a través del estado hipnótico con esas hierbas, pero supongamos que no hayan sido, pero si lo eran, pues también lo metían en el estado hipnótico, ¿no? Y se aventaban sus viajes también estelares, ¿no? totalmente. Así que amigos y amigas, si usted quiere meterse a un curso de brujería, mejor métase a los secretos de la hipnosis, porque todo eso que le van a vender allá como brujería tiene su lado científico, y ya lo escuchó del doctor, tiene una razón, porque son hierbas, son plantas,
es el bufo alvarius, que ya hablamos de él. O sea, también se utilizan animales, porque pues ya ves que en algunos rituales de brujería, pues que tráiganse a la bonita paloma o tráiganse al bonito sapo para hacer el chamucazo. Pues mire, acá en el curso que empieza el 7 de julio a las 10 de la madrugada, para variar, 10 de la madrugada, va a aprender esto y muchas cosas más para que no se lo anden cuenteando de que, ay, que vamos a hacerle brujería y que no sé cuánto. Y ¿sabes qué me gustaría? Creo que ya lo hablamos en una ocasión del el toloache, o lo Sí, vimos en una clase de lo del en una toloache, clase. pero aguas con el toloache, amigos y amigas, porque en el toloache sí pueden dejar taruga a la persona de por vida, ¿eh? Así es, de por vida. De por vida. Y es como, quedan como en estado vegetativo, ¿no? Como si fueran zombies, en un estado así, como un estado de zombie. Sí, no tienen un razonamiento, terminan con las neuronas de la materia gris, de la parte gris de nuestro cerebro, las que nos hacen razonar. Empiezan a perder conexiones, se empiezan a desconectar y se desconectan hasta que totalmente solamente tienen neuronas motoras, solamente se pueden mover, no pueden pensar, pueden tener ciertas emociones como llorar o como ponerse agresivos, pero nada más hasta ahí, es lo único que tienen. Y a veces hasta esas cuestiones empiezan a perder también, dependiendo de la dosis. Oye, ¿sabes qué? Que para el próximo programa, para que se queden intrigados nuestros amigos y nos va a quedar de tarea, ¿cuál es el origen científico del agua de calzón? Muchos, Ándale, pues. aunque se rían muchos de nuestros amigos, es que, ¿qué crees? Es bastante socorrida esa práctica. Sí. Y bueno, no les vamos a decir ahorita para que nos vean la próxima semana. Y ya están las inscripciones abiertas para el próximo curso del 7 de julio de los secretos de la hipnosis con el máster de máster, el mejor, no hay dos. Como diría alguien, ¿cómo dice? Espérame. Vuelvo y repito, ¿o cómo dice? Vuelvo y repito. Vuelvo y repito. Un compañerito de ahí del curso, de cómo interrumpe las clases. Ay, por cierto, este sábado yo tenía varias preguntas, bueno, una en especial, y ya nunca me dieron la palabra y me salí. Es que Helmut dijo algo de los oídos y que no sé cuánto, y pues ya ves que yo ando con lo de mi oído, pero Ok, bueno, eso es otra historia y ya te lo preguntaré después. correcto. Muchas gracias. Hasta luego, amigo, que estés bien. Buenas noches. Bye.